Muy buenas noches para todas las personas que van a estar escuchando esta conferencia, este espacio ofrecido por San Pablo, la editorial San Pablo, y quiero iniciar dando gracias a la editorial por darme este privilegio, esta oportunidad de poder estar con ustedes en esta noche durante unos 45 minutos, una hora, y con toda seguridad que va a ser de bendición para todas las personas que nos escuchen hoy y también que a lo largo de, de los días vayan observando la grabación. Yo voy aquí a enviar el link a las personas que lo están esperando para que demos inicio a esta conferencia, a esta charla testimonial, vivencial, que con toda seguridad a todas las personas les va a generar reflexión. Bueno, mi nombre es Cristian Mauricio Vázquez Ruiz, soy psicólogo, graduado de la Universidad Luis Amigó, vivo en Sabaneta, Antioquia, casado con Diana Rúa, psicóloga también, tenemos 2 hijos y estamos plenamente dedicados al trabajo como psicólogos desde el desarrollo humano y a generar conciencia de cambio. Bueno, desde ese punto de vista es que hoy vamos a desarrollar la conferencia que se ha titulado Después de la tempestad llega la calma, basada en el libro de la doctora Marta Fonseca. Este libro es de psicogenealogía, un libro muy interesante, muy importante para todo el desarrollo de lo que es. Vamos aquí ya, voy a terminar. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema. Ya estaba enviando el audio. Como les dije, mi nombre es Cristian Vázquez. Es un placer inmenso estar aquí en esta conferencia, en este espacio donde me ha invitado la editorial San Pablo. Bueno, como les decía, soy casado con una psicóloga también, Diana Rúa, con 2 hijos, Sara Vázquez de 13 años y Samuel Vázquez de 8 años. Vivimos actualmente en el municipio de Sabaneta, Antioquia, uno de los municipios que conforma todo el valle de Aburrá desde aquí. Tenemos todo un trabajo psicológico muy bonito para el Valle de Aburrá, para algunas ciudades, también algunos países. Bueno, el libro que yo escogí para la conferencia o la charla que vamos a hacer es el libro de la autora Marta Fonseca, Después de la tempestad llega la calma. Vamos a hablar, yo le decía a Sofía, la persona que me invitó, que habláramos del testimonio, de un testimonio de vida que tengo, pero que también se integrara con la psicogenealogía, que es el propósito de este libro. Es decir, vamos a unir lo experiencial, lo vivencial, vamos a unirlo con la ciencia y también vamos a hablar de la fe desde un Dios vivo, desde un Dios real y cómo todo esto se puede integrar. Yo tengo 40 años,
nací en el año 1980 en un barrio de la comuna nororiental, muy golpeado, muy influenciado por todo el fenómeno de Pablo Escobar. Una época muy compleja, una época donde nacimos muchos, pero finalmente los que logramos criarnos fuimos muy pocos. Y no solo de mi generación, hablo de generaciones atrás que se extinguieron casi en su totalidad los jóvenes de esa época. No en vano, a la época de los 80 y los 90 se les llama una generación perdida. Aquí en nuestro país, en Colombia, pero sobre todo en la ciudad de Medellín, la mayoría de los jóvenes se dejaron influenciar por el fenómeno de Pablo, por la abundancia de plata, por una vida llamativa. No voy a llamarla fácil porque considero que es la más difícil de todas las profesiones o de todos los ejercicios humanos que se puedan ejercer. Entonces lo voy a llamar una vida llamativa por la abundancia, por los excesos, por la rapidez como se consigue el dinero, la fama, el poder. Y muchos jóvenes, repito, influenciados por este fenómeno de Pablo Escobar, murieron en esa época, asesinados, desaparecidos. Bueno, recuerdo con dolor esa época, o lo recuerdo con impacto porque fue tan dura que en ocasiones no se quisiera hablar de eso, pero hoy estamos hablando de un testimonio. Yo fui creciendo, fui avanzando en la vida, viendo todo lo que significaba ese entorno. Dos hermanos mayores, gemelos, que estuvieron, tengo aquí mis animales, permiso. Dos hermanos gemelos que mayores que yo, 6 años. Ellos se dejaron contaminar mucho de este ambiente. Como se dice en Medellín, se dañaron. Bueno, aquí voy a hablar de mi padre y de mi madre, dos padres católicos, honestos, tradicionales, de muy poca educación, se quedaron en la primaria, en primero de bachillerato uno de los dos, y no había muchas bases para contrarrestar todo este fenómeno que se daba en la época de los 80 y de los 90. No era nada fácil, mis hermanos no fueron ajenos a esa realidad, se dejaron llevar y fueron asesinados en 1997 y 1998 en la ciudad de Medellín. En esa época, muy duro, enterrar dos hermanos. La idea de familia ya no estábamos muy fragmentados. Mi padre y mi madre no sabían qué hacer por todo esto que se presentaba. Fuimos 4 hermanos, yo soy el tercero, hay un hermano menor. Y resulta que ese ejemplo de mis hermanos, ese entorno tan pesado, tan llamativo, tampoco fue ajeno a mí. Y en poco tiempo después, o al poco tiempo más bien, después que muere mi segundo hermano, yo también arranco la misma vida que ellos tuvieron.
por impulso ciego, sin ser consciente de lo que me estaba pasando. Pues lo entiendo hoy. En ese momento eran las ganas, los sueños de tener plata, de tener fama, de tener una imagen, de, de tener motos, de tener carros, como todos los jóvenes o la gran mayoría de los jóvenes que se estaban levantando conmigo. Resulta que entré a ser parte de un grupo antisocial en ese momento. Comencé haciendo cosas ilícitas. Hoy no voy a hablar de detalles, sino solo de muy general de lo que me pasó, pero comencé toda una carrera delictiva por curiosidad, sin dimensionar en qué me estaba metiendo y sobre todo a dónde iba a llegar. Pienso también que era como un juego de la adolescencia, de la juventud. Pues finalmente yo me levanté viendo eso y el ejemplo de mi papá, que fue muy bueno, un hombre muy trabajador, mi mamá una ama de casa, era muy mínimo ese ejemplo para todo lo que había en esa época, era muy mínimo. Entonces ese entorno era mucho más fuerte, mucho más fuerte, mucho más llamativo y bueno, ahí terminé. Arranqué, como les digo, con mucha curiosidad, fue pasando el tiempo, ya probé las drogas, ya empecé a tomar licor y a eso de los 21 años ya estaba totalmente perdido. En esa época me dieron un disparo en medio de las dos cejas, perdí parte de esta visión, entré a prisión varias veces. Bueno, también era un contexto nuevo para mí, muy perdido en las drogas, en el trasnocho, en la calle, en lo ilícito. Y había noches que yo lloraba, noches en estado de drogadicción, yo lloraba y pensaba en cuándo dejé de ser el buen muchacho que era, cuándo dejé de soñar, cuándo dejé de creer en mí. Yo quería ser abogado, quería ser deportista, quería tocar guitarra, pero finalmente todo eso quedó guardado, todo eso lo olvidé y arranqué en este mundo hasta los 25 años. En ese tiempo, después de que asesinan al segundo hermano, mi madre comienza a orar, llega a una comunidad, Corporación La Comunidad, un centro católico de evangelización integral, comienza a orar, comienza a pedirle a Dios que haga un milagro en mi vida. De hecho, estaba yo con más jóvenes, con mujeres, después de 3, 4 días de estar totalmente consumido en las drogas, en el licor, y ella me decía, a ti no te matan, a ti no te matan. Los dos hijos que me los mataron porque no conocía de Dios, pero ahorita que conozco de Dios, yo sé que Dios me va a hacer un milagro. El caso es que así fue, y a la edad de 25 años me sentí muy mal, un vacío existencial terrible, tenía una comodidad económica, tenía esa fama, tenía ese poder, es decir, alcancé todo lo que yo quería ser cuando arranqué en esa carrera absurda que emprendí. Lo tenía todo lo que necesitaba, lo que yo quería, lo que anhelaba, pero había perdido la vida, había perdido la alegría, había perdido la existencia, había perdido años de mi vida. Le pregunto a mi mamá que dónde queda esta comunidad, que quiero cambiar, y comienzo yendo a este lugar. Emprendí toda una iniciativa y dije, yo de aquí voy a salir, yo me voy a dar una oportunidad, y así fue. Entré a esta comunidad
que queda aquí en la ciudad de Medellín, y arranqué todo un proceso, y un proceso muy bonito porque fue todo en un abrir y cerrar de ojos. Dejé de consumir droga, dejé de tener también mis expendios de droga, dejé de hacer todo lo que tenía que ver con lo ilícito. Dejé todo lo que tenía que ver con lo ilícito y comencé todo un proceso de cambio. A los 6 meses de estar en este proceso me dan una orden de captura de mucho atrás, voy a prisión, pero voy a prisión con la convicción que voy a cambiar de vida, que voy a hacer otro, que me voy a dar una oportunidad, aun cuando allá me decían que el pasado no perdonaba, que yo estaba loco, que no era para tanto, que era muy difícil, bueno, todo lo que las creencias y el entorno te van a decir cuando tomas una decisión distinta a lo que has hecho durante años y sobre todo cuando es tóxica y nociva para tu vida y tu entorno. Sin embargo, para adelante, leyendo la Biblia, leyendo un libro de desarrollo humano y enfocado en salir adelante. Empecé a generar una imagen en prisión. Eso hizo que a la hora de salir, bueno, salgo en libertad. El periódico El Colombiano se interesó por mí, por lo que habían contado y me regalaron una beca para estudiar psicología. Arranqué a estudiar psicología. En esa época mi esposa queda en embarazo. También fue un fracaso total para su familia, para ella, a tan temprana edad. Tenía ella 16 años, ya era madre, no sabía si iba a ser esposa, yo tampoco sabía, porque no la, pues yo estaba volviendo a empezar, yo ni siquiera había vivido la vida por estar en un mundo de oscuridad. Sin embargo, ella también empieza a estudiar psicología y la vida nos cambió. La vida nos cambió muy duro, sin plata, es decir, pasé de tener mucha plata a no tener nada, a no tener absolutamente nada, a tener la niña sin pañales, sin ropa, eh, a mi esposa la echaban de la casa porque se había metido con la persona equivocada, le pedían que se fuera, no sabíamos qué hacer, pero sí había algo claro y era, había que salir adelante, pero por otros medios distintos. Y fuimos entendiendo que sin sacrificio no hay victoria, que sin voluntad es muy difícil que Dios obre en los seres humanos para los que creen, pero también la ciencia obre en la vida de los seres humanos para los que creen. Es muy difícil cuando no hay voluntad. En mí la había la voluntad, las ganas y sobre todo algo muy importante que desde el principio yo me la creí. Eso se lo decía yo estos días a mi esposa. Yo desde el principio me creí que iba a salir adelante, sin los medios, sin los recursos. El caso es que fuimos avanzando, nos hicimos psicólogos, la vida nos empezó a cambiar. Llegamos a vivir a Sabaneta, pasamos de un barrio popular de la ciudad de Medellín a Sabaneta, comenzamos a trabajar, yo empecé a trabajar en la comunidad, pero también en empresas, a dar charlas, a atender y poco a poco comencé a convertirme en la ciudad de Medellín en un referente de cambio para cientos de jóvenes al día de hoy, para cientos de jóvenes, para personas. Mi esposa también empezó a jalonar, a mirar que sí se podía, que sí era verdad, pero no era fácil porque finalmente de donde venimos arrastra mucho y ya habían unas creencias limitantes, ya había una historia de ignorancia. A través voy a hablar de mis padres, pero creíamos y queríamos, pensábamos en la niña, pensábamos en darnos una oportunidad y que ella viera
un paisaje totalmente diferente al que habíamos visto nosotros en el barrio y arrancamos, nos hicimos psicólogos, ya comenzamos, digamos, a ver las bondades de actuar bien en la vida, las bondades de decidir bien. No lo hice cuando estaba joven, lamentablemente no lo hice. De hecho, ayer hablaba con mi hija que me estaba haciendo unas preguntas con una amiga y yo le decía, es que el futuro empieza hoy, Sara, en tu adolescencia, el futuro lo empiezas a construir hoy, no sobre la marcha como le tocó a tu papá. El cuarto hermano es un muchacho excelente, noble, sano, estudioso, es un ingeniero de una empresa prestante en el Valle de Aburrá y yo le dije a ella, mi hermano hizo todo bien desde el principio y mira hoy cómo vive. Papá y mamá hicieron las cosas por donde no eran. Empezamos por el solar, no empezamos ni siquiera en el orden que está. Empezamos por el solar y por eso nos ha tocado más duro, pero aquí vamos. Eso es el testimonio. Y el testimonio también de mi mamá, que se dedicó a orarle a Dios. Y la verdad, yo no puedo desconocer hoy que para mí Dios hizo un milagro y a él primero la gloria, o sea, lo que pasó en mí es inaudito en esta ciudad, es increíble, ese es el término, incluso para mí cuando recuerdo el pasado, cuando veo fotos, cuando traigo a la memoria situaciones, yo digo, Dios mío, ¿cuándo cambió la vida? Para bien. Y de eso pues todos los días hay que agradecer, todos los días hay que agradecer y trato incluso cuando tengo dificultades de pareja con mi esposa de recordarle de dónde venimos y que lo más difícil ya pasó, lo más duro ya pasó, nosotros hoy todo es bueno. A veces llamo amigos y me dicen, ¿cómo vas? ¿Qué contás? Y yo, es que todo es tan nuevo y tan bueno que en una llamada no tengo cómo explicarte, porque todo es una bendición. De hecho, hay un pasaje bíblico que dice, las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Cada día es una oportunidad para ver que la vida vale la pena vivirla, que es valiosa con todo lo que tenga por delante como obstáculo, como dificultad, como miedos, como todo lo que se presente. Todo lo que se presente es para aprender, es para avanzar. Bueno, el caso es que yo empiezo todo ese cambio de vida, todo ese proceso, toda esa construcción y muy contento. Fui a Argentina, fui a Europa, ya he ido 5 veces. En Alemania con mi esposa pude contar este testimonio, en España. Bueno, todo iba muy bien, todo iba muy bien, pero habían detallitos que a mí no me cuadraban. A mí no me cuadraban, habían detallitos que yo decía, pero Dios mío, ¿esto cuándo lo voy a cambiar? Ayúdame, ayúdame. ¿Qué detallitos? Que todo lo dejaba empezado. ¿Qué detallitos? Que había una huella con la muerte muy marcada, muy marcada, muy marcada. Que, que había angustia de futuro, que había una angustia de dinero, que, que todo quedaba a medias, que a todo llegaba tarde. Bueno, todavía me cuesta mucho, la verdad todavía me cuesta mucho. Pero esas cosas eran luchas internas, ya lo visible no estaba. Y para mucha gente un testimonio de vida impresionante, pero para mí internamente yo sabía que faltaban cosas, yo sabía que habían detalles que no estaban bien. Es más, y lo voy a contar, había
yo mismo me reprimía porque psicólogo de una comunidad católica, esposo, público, porque conmigo hicieron documentales, la ONU, la OEA, Televisa ganó el premio Rey de España con la historia de mi casa. Yo comencé a volverme muy público, entonces claro, yo me reprimía cosas como que beber, yo me reprimía cosas como que incluso cuando pensaba en temas de vicio se me hacía agua a la boca, pero yo decía, no, pues cómo, Cristian, por Dios vas a estar pensando en eso. Y no le encontraba explicación. ¿Y a quién le cuento? Dígame, ¿yo a quién le cuento eso? Si contaba en mi comunidad o donde asistía, eso puede ser mal visto. Si le contaba a mis padres, mi papá, que al día de hoy me dice, nos vas a volver a hacer sufrir, vas a volver a las mismas cosas. Entonces yo, ¿cómo le cuento eso a mi papá? ¿Cómo le cuento a mi mamá? Le compartía a mi esposa muy poco, pero eran luchas internas y las luchas también de todo quedar empezado, un libro, una canción, una novela, una película, todo era empezado. Hasta que conocí un sobrino de la doctora Gloria Sierra Uribe, Santiago, en un proyecto en una universidad, y él empieza a hablarme de psicogenealogía, empieza a contarme cómo es la psicogenealogía y me empieza a hablar de la bendita tía, Gloria Sierra. Yo, ¿quién será esa señora? Hombre, qué rico conocerla. Yo lo contrato a él para unos seminarios en Corporación La Comunidad con unas personas con las cuales yo iba a la cárcel a llevar conferencias y también a hablar de Dios, hablar de Dios. Entonces yo empiezo a hacerme la pregunta, ¿quién será esa señora? Yo le hablo a él y me decía, mi tía, no, mi tía escribió unos libros, yo los compré y los dejé como un año más, año y medio los dejé ahí. Resulta que yo veía esos libros y yo sabía que los tenía que leer. Leí el primero con el tiempo, 2014, creo, 2014. Yo empecé desde el año 2012 a buscar psicogenealogía por Santiago. Empecé a buscar y resulta que el día que yo leo el libro Soltar para volar, a mí me dio un vacío interno, una angustia, una tristeza, y fui y le dije a mi esposa, ¿te acordás de los libros de la doctora Gloria, que por medio de Santiago los adquirimos? Sí, ¿qué pasó? Y le conté todo. Ella me dijo, no, yo voy a leer a ver qué pasa. Lo leyó y le pasó exactamente lo mismo. Y no era la palabra de Dios. Pero ¿qué hay en esos libros? Y comencé a leerlos, ella también. Y a partir de ahí, por aquí está mi esposa, a partir de ahí, aquí están las doctoras también conectadas, a partir de ahí aprendí un principio que me enseñó un amigo en la cárcel, Julio Arcila. Lo que quieras aprender, comiénzalo a enseñar. Y yo empecé en el barrio donde les digo que nací y crecí, o crecí más bien, en la comuna nororiental. Comencé en una sede de Corporación La Comunidad, donde yo era el director, a enseñar a la doctora Gloria Sierra. A hablar yo no sabía que existía Marta Fonseca, yo desconocía que había otra pieza más en todo este cuento, pero yo empecé a enseñar a la doctora, a enseñarla, y yo tengo esos libros aquí y los tengo aquí también los tengo, y comencé a contarle a las personas todo lo que yo iba analizando. Y resulta que un día que tuve un sueño, he tenido dos, pero tuve un sueño, y es que hacia atrás hubo un accidente muy fuerte de dos camiones, dos tractomulas. Chocaron, yo volteo a mirar y el panorama era desolador, totalmente desolador.
Cuando voy a mirar nuevamente hacia adelante para salir corriendo, resulta que esa proyección, o más bien eso que pasó allá, ya era la proyección hacia adelante, ya era el espejo hacia adelante. Entonces yo me quedo en el asombro y me digo, ¿para dónde voy a coger? Y resulta que a mano izquierda habían dos carros, sale una luz y me dice, es por aquí, es por aquí. Para mí fue Dios el que a través de un sueño me mostró este camino. Y menciono a Dios, porque yo sé que Él ama la ciencia, Él permitió que la crearan, Él permitió que la crearan. Las personas que creemos en Dios necesitamos hacernos amigos de la ciencia, necesitamos tenerla como vehículo para resolver muchas cosas. El punto es que yo cogí ahí mismo como buen paisa y salí corriendo por la izquierda y me salvé. Después me puse a analizar el sueño y es que ese encuentro con Santiago y con Gloria Sierra a través de la escritura comenzó a mostrarme lo que había en mi pasado. Porque yo me culpé mucho tiempo, y voy a decirlo así, por ser malo, por ser adicto, por tener conductas antisociales. Yo veía a mi papá, a mi mamá, a las familias de ambos, de mis padres, y yo decía, Dios mío, ¿cómo les hice esto, mis hermanos? Y hubo mucha culpa en mí, hasta que comencé a analizar qué cosas no había visto de mi familia, que en mí se recogieron, y en mis hermanos, que murieron a tan temprana edad, muchachos inteligentes, con toda una vida por delante, con sueños, con ilusiones, y murieron a temprana edad. Nunca me pregunté por eso. Yo ya había sido herido de problema en problema, todo lo que ya les conté, y resulta que en el libro de Soltar para Volar 2, yo leo que los bebés que nacen enredados en el cordón umbilical es un deseo inconsciente de la mamá para que esos hijos no vivan. Y empiezo a mirar a mi mamá con sospecha, ¿cómo así? Mi mamá es esta, y no, ¿cómo así? No quería que yo viviera. Y le empecé a preguntar a mamá, usted no me quiso tener, usted no me quiso tener. Y mi mamá, ¿cómo que no? Pero ¿qué mamá no va a querer tener un hijo? Y así nos fuimos yendo hasta que en un seminario yo le dije a mamá, usted no me quiso tener, mire lo que dice la doctora Gloria, mire y verá que van a llegar tarde, angustia de dinero, la muerte, mire todo eso. Y me dijo, no, pero es que usted tiene que entender cómo fue su papá en esa época, pero igual yo sí lo quería tener. Con el tiempo, porque van avanzando estos minutos, descubre, y yo aquí tengo el libro de mi doctora Marta Sierra, yo la llamo así porque son unas bendiciones, y el primer capítulo es el inconsciente, es el inconsciente, ese inconsciente que tiene tan buena memoria, ese inconsciente que nunca duerme, ese inconsciente que, que yo desconocía. Y me di cuenta, y ya enseguida te respondo, María, me di cuenta que había en mi inconsciente mucha información, repito, que yo ignoraba, entre ellas, bueno, algo que iba a decir, y es que el inconsciente es como el mar, que todo lo que le tires te lo va a devolver, solo que no te dice cuándo. Él sí sabe cuándo, pero nosotros no. Y a mi mamá le llegó una información unos hechos, y es que un 24 de diciembre del año 79, por dificultades con mi padre, pensó, si no fuera pecado, me tomo unas pastillas. Ahí entendí yo. Ella me contó llorando, me pidió perdón, y yo le dije, no, yo antes te tengo que dar gracias,
porque a partir de hoy ya me liberaste. Gracias, mamá, no te preocupes. No tengo nada que perdonarte. Ella me lo dijo entre lágrimas, pero ese día entendí que en lo que Martica, la doctora Marta, tiene también un libro, pues que aquí también estoy hablando de los libros, la novela natal. En esa novela natal, en ese proyecto sentido, quedó una información en mí, con dos huellas muy fuertes, y era: busque las pastillas de la mamá para que termine la tarea que ella no pudo, y dos, el tema de la muerte. Esa fue la muerte que mi inconsciente siempre buscó, siempre anheló encontrar, y las pastillas fue la droga que consumí. A partir de esos hallazgos, para responder a María, la vida de fe comenzó a modificarse, porque yo empecé a entregarle a Dios todo lo que no solo de mí, sino de mis padres estaba sin resolver. A partir de ahí también empecé a analizar, y, y el segundo capítulo de este libro es el orden antes que el amor, y habla de tres principios muy importantes, tres derechos para mí del inconsciente familiar, y es la pertenencia, la jerarquía y el dar y recibir. Yo ignoraba que a mi abuelo paterno lo habían matado cuando estaba mi papá niño y a temprana edad. Yo ignoraba que mi abuela le dijo a mi papá que a partir de ahí él era el hombre de la casa, se casó con él y le entregó una tarea que no le correspondía. Y mi papá, en lugar de recibir y que sus padres le dieran, él empezó a darle a sus hermanos y a darle también a su mamá. Y eso nos desequilibró a todos al punto que mis hermanos y yo, cuando asumimos responsabilidades frente al vínculo de pareja, ni siquiera pensamos en qué nos estábamos metiendo, si estábamos o no estábamos enamorados. Lo hicimos por lealtad a mi padre, por lealtad a mi abuelo, pero también entendí por qué mis hermanos murieron a temprana edad, porque yo casi muero a temprana edad. Yo eso lo desconocía. Y con mi mamá, que es una mujer de oración, no de rezar, mi mamá no reza, mi mamá ora. Mi mamá se levanta a las 3 de la mañana todos los días a postrarse delante de Dios y a orarle. A partir de ahí fue mucho más fácil comenzar a presentarle a Dios todo eso que se había quedado inconcluso de atrás, todo eso que nosotros no sabíamos cómo se llamaba, pero que finalmente tenía un nombre. Y empezamos a cerrar puertas, pero también a darnos cuenta cómo nos habíamos vinculado Diana y yo, y la historia de vinculación, es decir, el inicio del vínculo de pareja fue el mismo inicio de mis padres, perdón, el mismo inicio de mis hermanos fallecidos, el mismo inicio de mi hermano el menor, y cuando miramos hacia atrás fue el mismo inicio de papá y mamá. Entonces ya empezamos a leer: si nos amamos, amémonos bien, y a darnos cuenta que no nos habíamos amado en orden. Por eso es primero el orden y después el amor, que nosotros por impulso ciego nos habíamos juntado sin ni siquiera saber por qué, que había vivido yo una vida antisocial sin ni siquiera saber por qué. Y en ese escudriñar comencé a descubrir hacia atrás, un poco de injusticias, un montón de irresponsabilidades que fueron pasando como deudas a las siguientes generaciones, y de la cual mis hermanos no se salvaron y tampoco yo, mis sobrinos. Son una cadena, pero Dios es tan grande que nos permite ir descubriendo otros caminos, otras personas, otros medios para comenzar a ordenar,
A Dios le pedí siempre conocer a la doctora Gloria y resulta que se llegó el día 2018, una situación de mi esposa y yo que tuvimos y por medio de Santiago la contacté, yo la tenía por allá arriba, o sea, yo decía, ¿cómo va a ubicar una señora de esas? Por Dios, con lo que cuenta Santiago, no, esa señora debe ser imposible. Y no fue imposible. Llegamos a Bogotá y comenzamos a estudiar el curso, el diplomado de pareja, luego hicimos el de psicogenealogía, muy juiciosos, todo un año viajando, todo un año viajando y todo un año descubriendo, ordenando, sanando, volviendo a enraizar, como dice uno de los libros de la doctora Gloria Sierra, y descubrí que dos seres humanos extraordinarios, dos seres humanos humanos, humanos. No todos los profesionales son humanos, no todos los profesionales tienen esa calidad humana y nos sentimos acogidos mi esposa y yo. Yo no entendía que desde el vientre materno fui muy, pero muy, pero muy, pero muy herido, muy herido. Fui muy rechazado. Hicieron mucha fuerza con mi llegada por situaciones del contexto y también fui muy invisibilizado. Entonces, a partir de ahí comienza toda esa libertad, toda esa libertad, toda esa libertad y empecé a entender, empecé a darme cuenta, como la frase del filósofo y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos. Apenas me entero, todo sucedió a mis espaldas, la verdad, nosotros apenas nos enterábamos que todo había sucedido a nuestras espaldas y empecé repito, a descubrir muchas cosas que pues finalmente, como hablamos del contexto familiar, pues mejor no hablarlas en detalle, pero descubrimos por qué habíamos vivido como habíamos vivido, el mí desapareció, esa sensación del vicio, desapareció esa huella con la muerte tan fuerte y hoy hoy vamos aquí, mi esposa y yo, tenemos cursos en psicogenealogía, con un muy buen vínculo con la doctora Gloria, con la doctora Marta, pero también con la palabra de Dios. Ahorita María de Nicaragua me decía que si me cambió la vida la Biblia o los libros. No, la vida me la cambió Dios. La vida me la cambió la palabra de Dios leyéndola, que al día de hoy la leo. Pero al día de hoy también entiendo que se necesitan de ayudas que nos lleven a comprender al ser humano. Por ejemplo, el tercer capítulo del libro de la doctora Marta, después de la tempestad, nos va a hablar de lo social, lo familiar y lo personal, y nos va a hablar de unas categorías genealógicas que todas van de la mano, como que la injusticia, como que los secretos, las creencias desastrosas, las maldiciones, la vergüenza. Y voy a denotar solo el tema de la vergüenza. Mi mamá y mi papá se casaron al escondido. Se casaron al escondido. Solo piensen a partir de ahí cuántas maldiciones pudo recibir este matrimonio que mi abuela materna intentó anular, que mi abuelo, que era un tipo agresivo, un tipo, un albañil o un maestro de obra negra, que le habían multado la mano en su época como al bisabuelo, lo tuvieron que llevar a la orilla del río para contarle. Al día de hoy yo me hago la pregunta, ¿a qué? ¿A que tirara de una vez y se muriera a ver si descansaban todos o por qué se lo llevaron? Pero solo piensen todo lo que recibió mi mamá y mi papá a partir de ahí. Esa vergüenza y esa vergüenza que no quisieron resolver. Mi hermano, del primero que asesinaron, se casó al escondido. La historia de Diana y yo, ¿cuál escondido?
decir, eso se siguió multiplicando. Pero también la vergüenza que vivió mi mamá cíclicamente, que en este libro se va a hablar de los ciclos. Mi hermano, en su condición antisocial, le hizo algo a una tía y vuelve y sale la vergüenza. Y mi mamá no sabía nada. Y mi hermano, que lo detuvieron en esa época, llegó y dijo, mi mamá lo sabía todo. Y a partir de ahí fue una vergüenza con toda la familia, un aislamiento. Se volvió a repetir la historia. Y cuando yo me puse a analizar la vergüenza, esa categoría estaba por toda parte. Estaba por toda parte. Es que yo fui una vergüenza para mi papá y mi mamá. Hoy soy un orgullo, hoy soy una bendición. Pero yo fui una vergüenza muy grande. ¿De dónde venía eso? De allá. Ahora, y es importante para ustedes que están aquí, porque hay que ir sacando también reflexiones en medio de todo. Conflicto que no se resuelva, se nos va a volver a repetir. Se nos va a volver a aparecer, cambiará la forma, pero la esencia y el fantasma es el mismo. Y yo me encuentro con personas cristianas evangélicas, me encuentro con personas cristianas católicas que me dicen, no, pero es que Dios ya me perdonó. Eso no está pues escrito en la Biblia. Eso no está escrito. Y estos días hablaba yo con una profesora del Seminario Bíblico de Colombia. Yo soy católico, pero tengo plena amistad con cristianos evangélicos también. Y hablábamos de todo esto, porque yo la vengo instruyendo. Es una mujer muy pilosa en todo el tema bíblico, incluso en sus idiomas originales, y ella es psicóloga, y me decía, Cristian, es que yo veo en los casos que pasa esto, pero todavía no les he encontrado una explicación, y hablábamos del tema de cómo las personas quieren adjudicarle todo a Dios, dejemos todo en manos de Dios. Y yo le dije esto, y hoy se los digo a ustedes. Hay una frase que dice, Dios perdona siempre. Eso está escrito. Nos envió a perdonar, nos mandó a perdonar 70 veces 7, infinito. Y si nos mandó a perdonar es porque Él nos perdona infinitamente. Y la Biblia dice que nuestros pecados Él los echa al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos, como Dios. Si lo van a leer desde el contexto bíblico. Dios perdona siempre. Los hombres en ocasiones. Pero escuchen esto. La naturaleza nunca. Esa naturaleza está en mí. Esa naturaleza está en mí. Y esa naturaleza es la que yo necesito ir a resolver los conflictos que yo mismo les abrí la puerta y que mi inconsciente, por conservación de la especie y biológicamente, me va a estar recordando. Porque yo pensaba, y esto se lo aprendí a la doctora Marta, yo pensaba que yo era de malas, que mi papá fue muy de malas. Hombre, se ensañó el universo en mí y Dios lo permitió. No fue así. No fue así. Cuando llegan los conflictos, cuando vuelven a salir, ya no es porque seamos de malas, sino porque son desafíos que tenemos por delante para nosotros resolverlos. Porque de atrás no tenían los medios, no tenían las herramientas, no tenían las formas, no tenían las personas, no tenían los descubrimientos que tenemos hoy nosotros. Entonces yo ya me puedo sentir, de aquí voy a hablar del libro de la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos para el Amor, cuando la doctora Gloria define la crisis como una oportunidad. Nosotros normalmente, o más bien el ser humano normalmente lo va a denotar como una desgracia, como un infortunio, como ¿cómo me pasa esto? Cuando todo tiene una lógica, cuando todo tiene una explicación. Cuando yo ya lo miro de otra manera, es una oportunidad. Y es una oportunidad para resolver lo que o yo o de atrás no quisieron resolver.
no quisieron resolver. Esa oportunidad se puede convertir en bendición, porque entonces usted y yo lo que vamos a hacer es dar un giro de destino y comenzar a resignificar nuestro presente proyectado al futuro. Pero es necesario esculcar el pasado, es necesario ir a los conflictos que normalmente van a quedar en la categoría de deje así, es mejor que nos olvidemos de eso. Y eso ha sido erróneo, eso ha sido equivocado, porque lo que hay que ir es venga, esculquemos. Y con toda seguridad, para las personas creyentes, que Dios va a ser el más interesado en ayudarnos. Y les voy a poner otro ejemplo. Yo les dije testimonio, psicogenealogía o ciencia y fe. El pueblo de Israel, lean en el libro de Éxodo, 40 años en el desierto. El pueblo de Israel dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo que había podido ser una solución en pocos días, en muy pocos días, ni siquiera semanas, ni siquiera meses, ni siquiera años, en pocos días. Pero fue la terquedad del ser humano, el anhelo de regresar al pasado, a sus esclavitudes, ahorita que hablamos de maldiciones y creencias desastrosas, los que llevaron a este pueblo a que le dieran vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Pero vamos a esto. Durante ese periodo, Dios les dio el maná, un alimento que lo tenía todo. Les dio una nube que durante el día los tapaba del sol y durante la noche se convertía en fuego para que les iluminara. Los acompañó durante 40 años, fielmente, como Dios, como el Dios que es. Pero no quiere decir que Él les resolvió lo que ellos tenían que resolver. Y si vamos a hablar del Nuevo Testamento, Jesús en Getsemaní le dijo a Él que si había forma de cambiar la prueba. Dios no respondió nada, lo único que le mandó fue un ángel a que lo fortaleciera, porque eso era solo tarea y responsabilidad de Jesús. Nuestra existencia es responsabilidad inicialmente nuestra. Y si yo me dedico a resolver, Dios me va a ayudar y me va a acompañar a resolver. Pero si yo me cierro a decir que no voy a resolver, o resuelvo yo, o resuelve mi cuerpo. Pero alguien va a resolver. Alguien va a resolver. Solo que si resuelve mi cuerpo sin la conciencia del ser humano, el problema quedó igual para la siguiente generación. Eso es lo que, por lo menos, uno a través de la fe, y dos, a través de la ciencia, a través de la psicogenealogía, a través del enfoque transgeneracional, a través de lo humanista, a través de lo sistémico y a través de dos seres maravillosos que yo en mis oraciones se los presento a Dios y pido por ellas, por Gloria Sierra y por Marta Fonseca, porque me han formado y no solo me han formado, ya en esta ciudad, en este valle de Aburrá, con personas que incluso son de aquí y están en Estados Unidos, España, en Chile, están recibiendo también de la oportunidad a la cual yo tuve acceso por misericordia de Dios, por pura misericordia de Dios. Y hoy para mí son amigas, son bendiciones. Y miren esto, que se nos está acabando el tiempo. Yo les hablé de una mamá creyente, les hablé de mi papá. Bueno, he hablado poco de mi viejo querido, un hombre que lo ama todo Sabaneta. Y ha habido momentos que hablando de todo esto, él dice, no, entonces me la van a montar a mí, pues, yo soy el de todo aquí. Y yo, no, venga, mi viejo, venga, pa, no me preocupe por eso. Yo le estoy diciendo que usted es el mejor papá del mundo, pero
en sus buenas intenciones cometió errores y nos pasaron la factura, pero ya estamos resolviendo. No se me quede usted guardando cosas que sabe del pasado, sino que en la medida en que las recuerde, me las suelte, lo llevamos al contexto de lo terapéutico, lo llevamos al contexto de la fe y seguimos avanzando y seguimos evolucionando y seguimos creciendo. ¿Para qué vamos a repetir más historias? Aun cuando mis hijos tienen unos programas muy fuertes, tenemos la fe de continuar avanzando, de continuar evolucionando. Y miren esto, hace poco una conferencia con la doctora que se llama Los Triángulos Amorosos, se lo recomiendo, está en el libro de la UCI, con esos triángulos, eso para mí es un diagnóstico, es un parámetro para darme cuenta, mi relación de pareja, ¿qué necesita? Mi relación de pareja, ¿por qué funciona o no funciona? Y miren esto, mi papá escucha la conferencia y llega y me llama tarde, me dice, increíble uno también, a sus 70 y punta de años, y escuchar hoy a la doctora Gloria hablar de esos triángulos y hoy caer en cuenta de cuántos errores hemos cometido su mamá y yo. Entonces ese día creo que se le salieron las lágrimas, porque a lágrimas que nosotros hemos derramado, por Dios, en todo este proceso. Pero apenas se dio cuenta a esa edad. Y ahí es donde yo les vengo a decir, desde Dios, no pierdan la esperanza nunca y hablen con Él. Yo a mis pacientes, los que me dan el papayazo, les hablo de Dios y les digo, no recen, hablen con Él. Cuéntenle la vida que ustedes viven, la amargura, la desgracia, la desdicha. Busquen de Dios, pero también busquen de personas que los puedan orientar a autodescubrirse, a descubrir ese inconsciente y a traer a la memoria todo lo que está sin resolver. Y a partir de ahí nos podemos empoderar, entendiendo que no va a ser fácil, porque estos procesos, por lo menos el que yo estoy hablando, duelen desde los huesos, duelen en el alma, pero son tan satisfactorios cuando poco a poco comenzamos a ver la luz y ya no es tanta la oscuridad y hemos avanzado en ese túnel. Entonces, desde ahí, no pierdan la esperanza en Dios, busquen ayuda, recuperen sueños y eso sí, dediquen la vida a ir resolviendo poco a poco todo lo que haya quedado abierto, porque una cosa sí les digo, después de la tempestad llega la calma, y si llega, y esta calma, mírenlo aquí, esta calma llega con paz, llega con orden, y cuando hay paz, cuando hay orden, y la Biblia lo dice, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Ese orden, repito, lo necesitamos todos. Y a partir de ahí evolucionamos. Y no solo eso, la sola vida nos empieza a traer personas, recursos, herramientas, caminos para demostrarnos que quiere lo mejor para nosotros. Y obvio, si hablamos de Dios, solo piense en Él qué va a querer para sus hijos. Pero desde lo humano, desde eso racional, desde eso material, porque somos también materia, nosotros mismos podemos delinear nuestro futuro. Que Dios los bendiga y gracias por haberme dado la oportunidad de hablar para ustedes. Vean, me dieron otros minuticos en televisión. Bueno, que Dios los bendiga de verdad. Muchas gracias y gracias a las doctoras que estuvieron aquí en la entrevista y a todas las personas también que
sacaron este tiempo. Muchas y muchas bendiciones.